Hola a todos, estimados oyentes. Aquí estamos otra vez, siempre con alegría, dispuestos a compartir cosas, a pasar un rato agradable y, si puede ser, llevarnos un pensamiento profundo, algo que nos sirva para nuestra vida del día a día y podamos tener unas vidas más amorosas, armoniosas, alegres y funcionales, como mínimo, pues creo que está muy bien, creo que está muy bien. Así que, bueno, desde luego que cada uno tiene que hacer su parte, pero bueno, lo que yo estoy haciendo es compartir con ustedes lecturas, mi entendimiento, conclusiones, trato de sacar alguna moraleja y una reflexión sobre lo que leemos, lo que les leo. Y bueno, pero cada cual tiene su conclusión, su reflexión, su disfrute y ahí estamos, cada uno con su libertad para hacer lo que quiera con lo que lo que va a escuchar ahora mismo. Así que bueno, pues como les digo, yo siempre estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con todos ustedes y confiando siempre pues que tenga algún que sea de su agrado, como poco de entretenimiento. Saben que estamos leyendo cuentos de Andersen, de Hans Christian Andersen. Como les digo a menudo, pues son historias ya antiguas, muy antiguas. Algunas pues no sé si las ha inventado él todas, o algunas pues las ha tomado de cosas que se contaban entre la población, entre la gente. Pero bueno, Christian Andersen nació en 1835 y falleció en 1872. Y hay pues un montón de historias. La que les voy a leer hoy se titula Los cisnes salvajes. ¿Han oído alguna vez esta historia? ¿Saben de qué se trata? Pues vamos a averiguarlo. ¿Les parece? Vamos allá. Dice así: muy lejos de aquí, allá donde vuelan las golondrinas cuando nosotros tenemos invierno, vivía un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa. Los 11 hermanos, los príncipes, iban a la escuela con estrellas sobre el pecho y un sable al cinto. Escribían en tablas de oro con lápices de diamante y aprendían tan bien de memoria como leyendo, por lo que podía verse al instante que eran príncipes. En cambio, la hermana Elisa se sentaba en un taburete de espejo y tenía un libro de estampas que había costado medio reino. Sí, los niños eran muy felices, pero todo tiene su fin. Su padre, que era el rey de todo el país, se casó con una mala reina, que se portó malamente con los pobres niños. Ya el primer día pudieron darse cuenta de ello. En todo el palacio hubo grandes preparativos y los niños pudieron jugar a las visitas. Pero en vez de tener todos los pasteles y las manzanas asadas que pudieran conseguir, solo les dio arena en una taza de té, diciéndoles que debían simular que era algo lo que allí había. Una semana después mandó a la hermanita Elisa a casa de unos campesinos y no pasó mucho tiempo sin que le pusiera de tal forma la cabeza al rey
sobre los pobres príncipes que éste terminó por no hacerles caso. «A volar por el mundo y arreglároslas», dijo la reina mala. «¡Hala! A volar como grandes pájaros mudos!». Pero no pudo hacerlos tan feos como hubiera deseado. Se convirtieron en 11 hermosos cisnes salvajes. Con un extraño grito salieron volando por las ventanas del castillo sobre el parque y el bosque. Era todavía muy temprano cuando pasaron por el lugar donde Elisa dormía en casa de los labradores. Revolotearon sobre el techo, giraron su largo cuello y golpearon las alas, pero nadie los oyó ni los vio. Tuvieron que marcharse de nuevo hacia las altas nubes. Allá, al ancho mundo, volaron hacia un bosque grande y sombrío que se extendía hasta la playa. La pobre Elisa quedó en la cabaña de los labradores y jugaba con una hoja verde porque no tenía otros juguetes. Hacía un agujero en la hoja, miraba por él al sol y era como si viese los claros ojos de sus hermanos. Y cada vez que los tibios rayos del sol daban en sus mejillas, pensaba en todos sus besos. Cada día era igual al otro. Cuando el viento soplaba por entre los grandes rosales de la casa, murmuraba a las rosas: «¿Hay alguien más hermosa que vosotras?». Pero las rosas afirmaban con la cabeza y decían: «Elisa, Elisa». Y cuando la vieja labradora se sentaba el domingo a la puerta y leía su libro de himnos, el viento movía las páginas y preguntaba: «¿Hay alguien más piadoso que tú?». «Elisa», contestaba el libro. Y era la pura verdad lo que las rosas y el libro decían. Cuando cumplió los 15 años, tuvo que regresar a palacio. Y al ver la reina lo bonita que era, la convirtió... Se llenó de odio y de indignación, y con gusto la hubiera convertido en un cisne salvaje, como a sus hermanos, pero no pudo hacerlo inmediatamente porque el rey quería ver a su hija. Por la mañana temprano fue la reina al baño, que era de mármol y adornado con muelles, con mollidos almohadones y las alfombras tan espléndidas, y cogió 3 sapos, los besó y le dijo al primero: «Siéntate en la cabeza de Elisa cuando venga al baño y así se volverá perezosa como tú». Al segundo le dijo: «Siéntate en su frente para que se vuelva tan fea como tú y su padre no la reconozca». Y al tercero le cuchicheó: «Ponte sobre su corazón y haz que tenga un alma perversa, que la torture después». Puso los sapos en el agua limpia, que inmediatamente se volvió verde. Llamó a Elisa, la desnudó y la bajó al agua. En cuanto se zambulló, un sapo se colocó en su pelo, otro en su frente y el tercero en el pecho. Pero Elisa no se dio cuenta de ello. Al levantarse cayeron al agua 3 amapolas rojas. Si los bichos no hubieran sido ponzoñosos,
ni hubieran sido besados por la bruja. Se habrían convertido en rosas rojas, pero de todas formas en flores se convirtieron con tan solo tocar su cabeza y su corazón. Era demasiado pura e inocente para que el maleficio tuviera poder sobre ella. Cuando la mala reina lo vio, la frotó con jugo de nogal hasta que se quedó negra. Untó su hermoso rostro con un ungüento apestoso y enmarañó el precioso cabello. Era imposible reconocer a la bella Elisa. Así que, cuando su padre la vio, quedó horrorizado y dijo que esa no era su hija. Nadie hubiera podido reconocerla, salvo el perro guardián y las golondrinas. Pero no eran más que unos pobres animales y no tenían voz ni voto. Entonces la pobre Elisa lloró y pensó en sus 11 hermanos que habían desaparecido. Apenada, se alejó lentamente del castillo. Anduvo todo el día por campos y pantanos hasta el gran bosque. No tenía ni idea de a dónde iría, pero se sentía tan desconsolada y echaba tanto de menos a sus hermanos, sin duda errantes también, como ella, por el mundo, que decidió buscarlos. Al poco de entrar en el bosque, se hizo de noche. Se encontraba lejos de todo camino o sendero. Se reclinó la cabeza en un tronco. Todo estaba en silencio. El aire era muy suave y en torno a la hierba y el musgo brillaban como un fuego verde cientos de luciérnagas. Cuando con la mano rozó levemente una de las ramas, los brillantes insectos cayeron sobre ella como una lluvia de estrellas. Toda la noche soñó con sus hermanos. Volvían a jugar como si fueran niños, escribían con lápices de diamante en tabletas de oro y miraban el precioso libro de estampas, que había costado medio reino. Pero no escribían en la tableta como antes, solo ceros y rayas, sino las más audaces hazañas que habían llevado a cabo, lo que había pasado y visto, y en el libro de estampas todo estaba vivo. Los pájaros cantaban, los hombres salían del libro y hablaban con Elisa y sus hermanos, pero cuando volvía la hoja regresaban de golpe a ella para que no hubiera desorden en las láminas. Al despertar, el sol estaba ya alto. No podía verlo bien. Los grandes árboles alargaban tupidamente sus elevadas ramas, pero los rayos jugaban por ellas como ondulante velo de oro. Se olía la fragancia del bosque y los pájaros casi se posaban en sus hombros. Oyó el chapoteo del agua. Había multitud de grandes manantiales y todos desembocaban en una laguna que tenía el más cristalino fondo de arena. Aunque un tupido arbusto crecía en torno, en un sitio los ciervos habían abierto una gran brecha por la que Elisa llegó al agua, que era tan clara que si el viento no hubiera movido las ramas y los arbustos, hubiera creído que estaban pintados en el fondo. Con tanta exactitud se reflejaba en ella cada hoja, tanto que las atravesaba el sol como las que estaban en la sombra.
En cuanto vio en el agua su propio rostro, quedó espantada. Tan oscuro y feo era, pero cuando humedeció su manita y se frotó los ojos y la frente, volvió a brillar de nuevo la blanca piel. Después se despojó de todas sus ropas y entró en el agua fresca. No hubiera podido encontrarse en este mundo princesa más encantadora que ella. Cuando se volvió a vestir y hubo trenzado sus cabellos, fue al burbujeante manantial, bebió con la mano y se dirigió al interior del bosque, sin saber a dónde iba. Pensó en sus hermanos, pensó en el buen Dios que parecía que no la desamparaba. Permitía que crecieran los manzanos silvestres para alimentar a los hambrientos. Le mostraba entonces un árbol semejante, las ramas cuajadas de frutos. De estos cenó, puso soportes bajo sus ramas y se dirigió a la parte más sombría del bosque. Era tal el silencio que oía sus propias pisadas. Oía cada hojita seca que crujía bajo su pie. No se veía un solo pájaro, ni un rayo de sol conseguía atravesar las grandes tupidas ramas de los árboles. Los altos troncos crecían tan próximos entre sí que cuando miraba frente a ella era como si unos tras otros formasen un muro que cerrase su paso. Sí, era una soledad como no había conocido nunca antes. La noche se hizo muy oscura, ni una diminuta luciérnaga brillaba en el musgo. Se tendió desconsolada para dormir. Y entonces le pareció que las ramas por encima de ella se apartaban y nuestro Señor la miraba con dulces ojos. Pequeños ángeles asomaban sobre la cabeza y bajo los brazos del Señor. Cuando despertó por la mañana, no supo si lo había soñado o había ocurrido tal cual. Había dado algunos pasos cuando encontró una vieja con un cesto de moras que le dio algunas. Elisa preguntó si había visto 11 príncipes cabalgar a través del bosque. No, dijo la vieja, pero ayer vi 11 cisnes con coronas de oro en la cabeza nadar hacia el río de aquí al lado. Y condujo a Elisa un trecho hasta llegar a una cuesta. Bajo ella serpenteaba un río. Los árboles en sus orillas entrecruzaban sus largas ramas llenas de hojas, y allí donde su natural crecimiento no bastaba para alcanzarse, habían levantado las raíces de la tierra y extendían sobre el agua sus ramas entretejidas. Elisa dijo adiós a la vieja y se dirigió por el río hasta donde éste desembocaba en la gran playa abierta. Todo el mar espléndido aparecía ante la muchacha, pero ni una vela se divisaba en él, ni se veía un barco. ¿Cómo podría seguir mi viaje? Contempló los innumerables guijarros de la orilla. El agua los había pulimentado y redondeado. Vidrio, hierro, piedras, todo lo que las olas depositaban había sido dado forma por el agua, que sin embargo era mucho más tierna que sus finas manos. Sois incansables en rodar, alisáis las piedras más duras. Yo
seré igual de incansable. Gracias por vuestra lección, olas limpias y constantes. Día vendrá, me lo dice el corazón, en que me llevaréis junto a mis queridos hermanos. Sobre las algas húmedas yacían 11 blancas plumas de cisne. Las reunió en un grupo. Había gotas en ellas. Sí, eran de rocío o eran lágrimas. Nadie podía decirlo. La playa estaba solitaria, pero ella no lo sentía porque el mar ofrecía un cambio constante. Sí, en unas pocas horas sufría más cambios que los que pudiera verse un año entero en los frescos lagos. Se asomaba una gran nube negra, era como si el mar dijese: yo también puedo aparecer negro. Y entonces se levantaba el viento y las olas mostraban la espuma. Pero si las nubes brillaban rojas y dormía el viento, el mar era todo un pétalo de rosa. Tan pronto era verde como blanco, pero por quieto que descansase, había siempre un lento movimiento en la orilla. El agua se movía suavemente como el pecho de un niño que duerme. Cuando el sol iba a ponerse, vio Elisa 11 cisnes salvajes con coronas de oro en la cabeza volar hacia la tierra. Flotaban uno tras otro y formaban como una larga cinta blanca. Elisa subió la cuesta y se ocultó tras un arbusto. Los cisnes se postraron cerca de ella, se posaron y sacudieron sus grandes alas blancas. En cuanto el sol se puso tras el mar, el plumaje de los cisnes desapareció de súbito y aparecieron 11 hermosos príncipes, los hermanos de Elisa. Ella dio un tremendo grito, porque aunque estaban muy cambiados, los reconoció. Sintió que debían de ser ellos. Se lanzó en sus brazos y los llamó por su nombre, y estaban extraordinariamente contentos de ver y reconocer a su hermanita que se había hecho tan alta y hermosa. Lloraron y rieron y comentaron lo mal que se había portado su madrastra con todos ellos. Nosotros, tus hermanos, dijo el mayor, volamos como cisnes salvajes mientras el sol está en el cielo, y cuando se pone, recuperamos nuestra forma humana, por lo que siempre hemos de preocuparnos de tener tierra bajo nuestros pies a la hora del crepúsculo, porque si volásemos por las nubes, caeríamos como hombres en el abismo. No vivimos aquí. Hay un país tan hermoso como este al otro lado del mar, pero el camino hacia allá es largo. Hemos de atravesar todo el océano y no se encuentra isla alguna en nuestra travesía donde podamos pasar la noche. Solo un pequeño peñasco solitario sobresale allí en medio, solo el espacio que necesitamos para descansar uno junto al otro. En cuanto el mar se agita, las olas nos salpican, pero así y todo, damos gracias a Dios por ello. Allí pasamos la noche en nuestra forma humana. Sin ello no podríamos visitar nuestra querida patria, porque nuestro vuelo nos lleva 2 de los días más largos del año. Solo una vez al año se nos permite visitar nuestra patria. 11 días es cuanto podemos permanecer en ella. Volar sobre este gran bosque, desde el que podemos ver el castillo
donde hemos nacido y donde vive nuestro Padre. Ver la alta torre de la iglesia donde nuestra madre está enterrada. Aquí nos parece que los árboles y los arbustos son de nuestra familia. Aquí corren por las llanuras los caballos salvajes, como veíamos en nuestra infancia. Aquí canta el carbonero las viejas canciones que bailábamos de niños. Esta es nuestra patria, la tierra que nos llama, y aquí te hemos encontrado, querida hermanita. Aún podemos permanecer aquí 2 días y volaremos más allá del mar a un país hermoso, pero que no es nuestra patria. ¿Cómo te llevaremos con nosotros? No tenemos ni navío ni barca. ¿Cómo haré para liberaros?, dijo la hermana. Y se pasaron hablando casi la noche entera y durmieron solo algunas horas. Elisa despertó al ruido de unas alas de cisne que revoloteaban por encima de ella. Los hermanos se habían transformado de nuevo y volaban en grandes círculos. Al final se marcharon, pero uno de ellos, el más joven, se quedó. El cisne puso la cabeza en su regazo y ella acarició sus alas. Todo el día estuvieron juntos. Al anochecer regresaron los otros y cuando el sol se puso, reaparecieron en su forma humana. Mañana nos marcharemos y no podremos volver en todo un año, pero no te podemos abandonar así. ¿Te atreves a seguirnos? Mi brazo es lo suficiente fuerte para llevarte a través del bosque, caso de que ninguno de los demás tenga alas más fuertes para transportarte sobre el mar. Sí, llévame conmigo, dijo Elisa. Pasaron la noche entera tejiendo una red de mimbres flexibles y de juncos resistentes, hasta que quedó espaciosa y fuerte. En ella se tendió Elisa, y cuando asomó el sol y los hermanos se transformaron en cisnes salvajes, agarraron la red con sus picos y volaron a lo alto hacia las nubes con su querida hermana, que aún dormía. Los rayos del sol caían en su rostro, por lo que uno de los cisnes voló sobre la cabeza para que las anchas alas pudieran darle sombra. Estaban lejos de tierra cuando Elisa despertó. Creyó que aún soñaba. Tan extraño le pareció el ir por los aires sobre el mar. Junto a ella se encontraba una rama con apetitosas bayas maduras y un manojo de sabrosas raíces. Su hermano menor las había recogido y puesto a su lado, y ella le sonrió dándole las gracias, porque sabía que era él el que volaba sobre su cabeza y le hacía sombra con las alas. Iban tan altos que el primer barco que vieron parecía una gaviota blanca posada en el mar. Detrás de ellos había una nube, grande como una montaña, y en ella vio Elisa su propia sombra y la de los 11 cisnes. Tan altos volaban. Era el espectáculo más espléndido que jamás hubiera visto. Pero a medida que el sol subía más y la nube se fue alejando, se desvanecieron las ondeantes siluetas. Todo el día volaron como una flecha que silbase por el aire, pero
iban más lentos que otras veces porque tenían que sostener a su hermana. Se aproximaba una tempestad. La noche estaba cerca. Elisa vio con angustia ponerse el sol y todavía no se veía en el mar el peñasco solitario. Le pareció que los cisnes aleteaban con mayor fuerza. ¡Ay! Suya era la culpa de que no pudieran ir más rápidos. Cuando el sol se pusiera, volverían a ser hombres, caerían al mar y se ahogarían. Entonces rezó a nuestro Señor en lo más profundo de su corazón, pero aún no se veía ningún peñasco. La nube negra estaba más cerca. Las fuertes ráfagas anunciaban una tempestad. Las nubes se unieron en una sola y amenazadoras ondeaban tan densamente como plomo, y de repente hizo explosión un relámpago que sucedió a otro. Cuando el sol estaba casi al límite del agua, el corazón de Elisa tembló. Los cisnes se precipitaron tan rápidamente que ella creyó que se caía, pero al momento volvieron a aletear. El sol estaba sumergido a medias y entonces acertó a ver bajo ella el peñasco, no mayor que una foca que asomase la cabeza del agua. El sol se hundió rápidamente hasta ser solo como una estrella. Cuando sus pies tocaron el suelo firme, el sol se apagó como la última chispa de un papel ardiente. Vio a sus hermanos ante ella, brazo con brazo, pero no había más sitio que el indispensable. El mar golpeaba el peñasco y caía como una lluvia sobre ellos. El cielo fulguraba como un fuego constante y los truenos se sucedían, pero, cogidos de las manos, entonaron un himno que les devolvió esperanza y valor. Al amanecer, el aire estaba limpio y en calma. En cuanto asomó el sol, los cisnes volaron de la isla con Elisa. El mar estaba aún encrespado. Parecía, cuando iban altos, como si la blanca espuma sobre el mar verde oscuro, fuesen millones de cisnes que flotasen sobre el agua. Cuando el sol ascendió, Elisa vio frente a ella, medio flotando en el aire, un país montañoso con brillantes glaciares en las cumbres. En él se alzaba un palacio que parecía extenderse varias millas, con columnata sobre columnata de atrevida traza. Al pie se mecían bosques de palmeras y flores espléndidas, grandes como ruedas de molino. Preguntó si era el país a donde iban, pero los cisnes negaron con la cabeza, porque lo que veía era el palacio de nubes, fascinante y sin cesar mudable, de fata morgana. Ningún ser humano se atreve a ir ahí. Elisa lo miró fijamente. Entonces se desplomaron montañas, bosques y palacio, y en su lugar se alzaron 20 soberbias iglesias, todas iguales, con altas torres y agudos ventanales. Le pareció oír las notas del órgano, pero era el mar lo que oía. Se encontraban muy cerca de las iglesias cuando se transformaron en una flota entera que navegaba bajo ella. Miró hacia allí
y no era más que bruma marina que corría sobre el agua. Sí, ante sus ojos se presentaba un cambio constante, y entonces fue cuando vio la tierra auténtica hacia la cual se dirigían. Magníficas montañas azules se alzaban en ella, con bosques de cedro, ciudades y castillos. Antes de ponerse el sol, se encontró sentada en la montaña ante una gran cueva abierta con delicadas y verdes enredaderas que parecían como si fueran alfombras bordadas. «Vamos a ver lo que sueñas aquí esta noche», dijo el hermano menor, mostrándole dónde tenía que dormir. «Ojalá sueñe con liberaros», dijo ella, y esta idea la ocupó tan vivamente que rogó a Dios de todo corazón que la ayudara tanto que durante el sueño pudiera encontrar una solución, y mientras dormía oraba. Le pareció que volaba por los aires hasta el palacio de nubes de Fata Morgana, y allí la recibió el hada, tan bella y resplandeciente que, aunque no obstante se parecía muchísimo a la vieja que le había dado moras en el bosque y le había hablado de los cisnes con coronas de oro. «Tus hermanos pueden ser liberados», dijo el hada, «pero ¿tendrás valor y firmeza bastante? Cierto es que el mar es mucho más blando que tus delicadas manos y que a pesar de ello pule las duras piedras, pero no siente el dolor que tus dedos van a sentir. No tiene corazón y no padece la angustia ni la pena de ver que tú vas a ver y vas a tener que aguantar. ¿Ves esa ortiga que tengo en la mano? De esta clase crecen muchas en torno a la cueva donde duermes. Solo estas y las que brotan en las tumbas del cementerio sirven, tenlo en cuenta. Tienes que arrancarlas aunque te causen ampollas». Písalas hasta convertirlas en lino. Con él tejerás 11 cotas de malla con largas mangas. Tiéndelas sobre las 11 cisnes salvajes y el encanto dará fin. Pero recuerda bien que desde el mismo instante que comienzas este trabajo y hasta que esté acabado, y aunque ello lleve años, no debes hablar. La primera palabra que digas irá como un puñal mortal a los corazones de tus hermanos. De tu lengua depende su vida. Recuerda bien todo esto. Y entonces tocó la mano de Lisa con la ortiga. Quemaba como el fuego y la despertó. En pleno día y cerca de donde había dormido, crecía una ortiga igual a las que había visto en su sueño. Entonces cayó de rodillas, dio gracias a nuestro Señor
y salió de la cueva para comenzar su trabajo. Con sus delicadas manos arrancó las horribles ortigas que ardían como fuego. Grandes vejigas le quemaban las manos y los brazos, pero lo sufría con gusto, con tal de liberar a sus queridos hermanos. Aplastó cada ortiga con sus pies desnudos y tejió el lino verde. Cuando el sol se puso, vinieron los hermanos y se asustaron al verla tan callada. Creyeron que era un nuevo hechizo de su perversa madrastra, pero cuando vieron sus manos, comprendieron lo que estaba sufriendo por su causa, y el más joven lloró, y donde caían sus lágrimas, no sentía ella dolor alguno, y las abrasadoras vejigas desaparecían. Pasó la noche entera trabajando, porque no quería descanso alguno antes de liberar a sus hermanos. Todo el siguiente día, mientras los cisnes estaban fuera, lo pasó sentada a solas, pero nunca había volado el tiempo con tanta rapidez. Cuando una cota de malla estuvo lista, comenzó la siguiente. Entonces resonó en las montañas el cuerno de caza y ella se asustó mucho. El sonido se hizo más próximo. Oyó ladrar a los perros. Asustada, se refugió en la cueva. Ató en un haz las ortigas que había recogido y se sentó sobre él. Al instante saltó un gran perro del matorral y detrás de él otro y aún otro. Ladraban estrepitosamente, iban y venían corriendo. No pasaron muchos minutos antes de que se encontrasen todos los cazadores ante la cueva. El más gallardo de ellos era el rey del país, que se acercó a Elisa. Nunca había visto una doncella tan hermosa. «¿Qué haces aquí, encantadora criatura?», dijo. Ella movió la cabeza, pues no se atrevía a hablar, ya que iba en ello la libertad y la vida de sus hermanos, y ocultó sus manos debajo del delantal para que el rey no pudiera ver lo que había sufrido. «Ven conmigo», dijo el rey. «Aquí no puedes seguir. Eres tan buena como hermosa. Te vestiré de seda y de terciopelo. Pondré la corona de oro en tu cabeza y vivirás en mi más rico palacio». Y la subió a su caballo. Ella lloró y se retorció las manos. Pero el rey dijo: «Yo solo quiero tu felicidad. Un día me lo agradecerás». Y siguió su camino por entre las montañas y la llevó a la grupa con él, y los cazadores cabalgaron detrás. Al ponerse el sol, tuvieron ante ellos la espléndida capital con sus iglesias y cúpulas. El rey la llevó a palacio, donde grandes surtidores brotaban en altos salones de mármol, donde muros y techos resplandecían con pinturas. Pero ella no tenía ojos para nada, solo para el llanto y la pena. Se dejó vestir por las camareras con ropas reales que entretejiesen perlas en su cabello y pusieran hermosos guantes en sus llagados dedos. Cuando apareció con todo su esplendor, su belleza era tan cegadora que la corte se inclinó aún más ante ella
y el rey la eligió por esposa, aunque el arzobispo movió la cabeza con disgusto y murmuró que la hermosa mujer, la hermosa muchacha del bosque era, sin duda alguna, una bruja que le había cegado y había hechizado el corazón del rey. Pero el rey no le escuchó. Mandó que sonase la música, que se sirviesen los más costosos manjares, que los jóvenes más hermosas bailaran ante ella, y fue conducida por fragantes jardines a las más espléndidas salas. Pero ni una sola sonrisa asomó a sus labios o a sus ojos. La pena permanecía en ellas como perpetua herencia y propiedad. Entonces el rey abrió una pequeña cámara inmediata que era donde dormiría. Estaba adornada con costosas alfombras de color verde y se asemejaban mucho a la cueva anterior. En el suelo se encontraba el haz de lino que había hecho con las ortigas y del techo colgaba la cota de malla ya lista. Uno de los cazadores lo había recogido todo como con una gran curiosidad. «Aquí puedes soñar que te encuentras de nuevo en tu hogar de antaño», dijo el rey. «Esta es la labor en que allí te ocupabas. Ahora, en medio de todo tu esplendor, quizá te divierta el rememorar aquellos tiempos». Cuando Elisa vio aquellas cosas que tan caras eran y su corazón apareció en su boca una sonrisa y la sangre regresó a sus mejillas. Pensó en la liberación de sus hermanos, besó la mano del rey y él oprimió la suya y la colocó sobre su corazón. Mandó que todas las campanas anunciasen la boda. La hermosa muchacha, muda del bosque, era la reina del país. Entonces el arzobispo murmuró malas palabras en la oreja del rey, pero no llegaron a su corazón. La boda debía celebrarse. El mismo arzobispo hubo de coronarla y con mala intención oprimió la corona sobre su frente para que le hiciese daño. Pero como había un círculo más apretado en su corazón, el dolor por sus hermanos, no sintió el dolor físico. Su boca estaba muda. Una sola palabra hubiera privado a sus hermanos de la vida, pero en sus ojos se veía un amor profundo hacia el rey, bueno y apuesto, que hacía todo lo inimaginable para tenerla contenta. Cada día le quería más, con tal que se hubiera atrevido a confiar en él, a contarle su pena, pero tenía que permanecer muda, en silencio debía cumplir su labor. Así es que se escapaba por las noches de su lado. Entraba en el pequeño aposento que estaba adornado como la cueva y acabó otra cota de malla, otra tras otra. Pero cuando empezó la séptima, se quedó sin lino. Sabía que en el cementerio crecían las ortigas que necesitaba, pero tenía que arrancarlas ella misma. ¿Cómo iría allí? Oh, ¿qué es el dolor en mis dedos comparado con la pena que sufre mi corazón?, pensó. Tengo que arriesgarme a ello. Nuestro Señor no me va a dejar de su mano. Con el alma angustiada, como si fuera a realizar la más mala acción, escapó al jardín en la noche de luna.
Fue por las largas avenidas hasta las calles desiertas hasta que llegó al cementerio. Allí vio sentada sobre una de las mayores lápidas un círculo de lamias, asquerosas brujas que se despojaban de sus andrajos como si fueran a bañarse, y entonces clavaban con flacos dedos en las tumbas recientes, desenterraban los cadáveres y devoraban su carroña. Elisa tenía que pasar por su lado. La miraron fijamente con ojos perversos, pero ella dijo una oración en su interior, recogió las irritantes ortigas y las llevó al palacio. Solo una persona la había visto, el arzobispo, que velaba mientras los otros dormían. Ciertas eran sus sospechas. La conducta de la reina dejaba mucho que desear. Era una bruja, por lo que había hechizado al rey y a todo el pueblo. En el confesionario le contó al rey lo que había visto y lo que sospechaba, y a medida que las crueles palabras salían de su boca, las imágenes sagradas negaban con la cabeza como si dijeran: «No es cierto, Elisa es inocente». Pero el arzobispo lo interpretó de modo distinto, en sentido de que testificaban contra ella y afirmaban su culpa con la cabeza. Entonces 2 gruesas lágrimas rodaron por las mejillas del rey y regresó a palacio con la duda en su corazón. Por la noche fingió dormir, aunque no conseguía conciliar el sueño, y observó cómo Elisa se levantaba todas las noches. Cada vez la siguió con disimulo y vio cómo desaparecía en su cámara. Día tras día se fue ensombreciendo su semblante. Elisa lo veía, pero no podía alcanzar a entender la causa. La angustia, además, de cuanto sufría por sus hermanos. Eso es lo que más le angustiaba. Sobre el terciopelo y la púrpura reales corrían sus saladas lágrimas. Lucían sobre ellos como diamantes resplandecientes, y todos cuanto veían el lujo de sus trajes querían ser la reina. Mientras tanto, estaba a punto de terminar su trabajo, solo faltaba una cota de malla, pero no le quedaba más hilo, ni siquiera una ortiga. De nuevo, por última vez, tenía que ir al cementerio y arrancar algunos manojos. Pensó con angustia en la solitaria caminata y en las horrendas lamias, pero su voluntad era tan firme como su confianza en nuestro Señor. Elisa salió, seguida por el rey y el arzobispo. La vieron desaparecer por la verja del cementerio, y cuando se aproximaron a él, vieron a las lamias sentadas en las lápidas, tal como Elisa las había visto. El rey no quiso seguir porque creyó verla entre ellas, a la que aquella misma noche, había reposado su cabeza sobre su corazón. «Que el pueblo la juzgue», dijo, y el pueblo la condenó. «Que sea quemada en las rojas llamas». De los espléndidos salones reales fue llevada a una sombría y húmeda mazmorra, en la que el viento silbaba por la ventana enrejada. En vez de terciopelo y seda, le dieron las ortigas que había recogido para que reclinase en ellas su cabeza. Las ásperas, irritantes cotas de malla que había tejido
harían de edredón y de alfombra, pero nada más precioso hubieran podido darle. Se puso de nuevo a trabajar con firmeza y rezó al Señor. En la calle, los chicos cantaban coplas de escarnio acerca de ella. Ni una sola alma la consolaba con una palabra amable. Entonces, al anochecer, muy próximos a la reja, sonaron los aleteos de un cisne. Era el más joven de los hermanos que había encontrado a su hermana. Ella lloró de alegría, a pesar de saber que la noche que se aproximaba era posiblemente la última de su vida. Pero aún así, ya estaba la labor casi terminada y sus hermanos se encontraban allí. El arzobispo vino para estar la última hora con ella. Se lo había prometido al rey, pero ella le indicó con la cabeza y le rogó con la mirada y el gesto que se marchase. Aquella noche debía terminar decididamente su tarea, o todo habría sido en vano. Todo, los sufrimientos, las lágrimas y las noches en vela. El arzobispo se marchó diciendo las peores cosas contra ella, pero la pobre Elisa sabía que era inocente y prosiguió su trabajo. Los ratoncillos corrían por el suelo y acercaban ortigas a sus pies para ayudar en lo que podían. Y el zorzal se posó en la reja de la ventana y cantó la noche entera lo más alegremente que pudo para que ella no se desanimase. No había aún amanecido una hora antes de salir el sol cuando se presentaron los 11 hermanos a la puerta de palacio, pidiendo ser llevados a presencia del rey. Pero les contestaron que no era posible porque todavía era de noche y el rey dormía y no podía ser despertado. Suplicaron, amenazaron. Acudió la guardia, hasta el rey se asomó y preguntó qué es lo que querían. Pero en aquel mismo instante asomó el sol y no se vio a ningún hermano. Solo sobre el palacio volaron 11 cisnes salvajes. Todo el mundo salía por la puerta de la ciudad. Querían ver cómo quemaban a la bruja. Un caballejo miserable arrastraba la carreta donde ella se sentaba. La habían vestido con una túnica de saco vasto. Sus preciosos y largos cabellos caían sueltos desde su hermosa cabeza. Sus mejillas estaban pálidas como la muerte. Sus labios se movían lentamente mientras los dedos tejían el lino verde. Hasta en camino a su muerte no cejaba en el trabajo encomendado. Las 10 cotas de malla yacían a sus pies y tejía la undécima. La chusma se burlaba de ella. Mirad a la bruja, cómo murmura. No es un libro de oraciones lo que tiene en la mano, no, sino sus repugnantes hechizos. Arrancádselos en 1000 pedazos. Y así se amontonaban sobre ella para destrozar su labor. Vinieron entonces volando los 11 cisnes, se posaron en la carreta en torno a ella mientras agitaban sus grandes alas. Entonces el cobarde populacho se apartó atemorizado. En una señal del cielo, sin duda, dijeron, esto es una señal de que es inocente, murmuraron muchos, pero no se atrevieron a decirlo en alto. Entonces el verdugo la tomó de la mano
pero ella lanzó rápidamente las 11 cotas sobre los cisnes y en su lugar aparecieron 11 hermosos príncipes, solo que el menor tenía una ala de cisne en vez de brazo, porque faltaba una manga en esa cota de malla que no había sido terminada. Ahora puedo hablar, dijo Elisa. Soy inocente. Y el pueblo, al ver lo que había ocurrido, se postró ante ella como si fuera una santa. Pero Elisa cayó desvanecida en los brazos de sus hermanos. De tal forma la emoción, la pena y el sufrimiento la habían agotado. Sí, es inocente, dijo el hermano mayor, y entonces contó todo lo que había pasado, y mientras hablaba se extendió un aroma como de millones de rosas, porque cada leño en la hoguera había echado raíces y ramas, y en su lugar se alzaba un fragante arbusto, muy alto y muy grande, con rosas rojas. La hoguera se había transformado en un rosedal. En lo alto había una flor blanca y radiante que lucía como una estrella. El rey la arrancó y la puso sobre el pecho de Elisa, que despertó libre y feliz en su corazón. Y todas las campanas voltearon solas y los pájaros vinieron en grandes bandadas. Se formó tal comitiva nupcial de vuelta al palacio como ningún rey ha visto jamás. Aquí termina esta historia de los cisnes salvajes. Qué bonita lección, ¿verdad? De pureza, de constancia, de fidelidad, de lealtad, de compromiso, de amor de los hermanos con la hermana. Es bello, es. Y aquí está contrastada la maldad y la bondad. Y la bondad, ella siempre pide ayuda, reza, le pide a Dios, se encuentra con el hada que le ayuda. La bondad siempre tiene salidas, ¿no? Salidas para poder demostrar el triunfo de la bondad. Pero esto no quiere decir que para que la bondad triunfe todo es un camino suave. Hemos visto que ha tenido que sufrir, ha tenido que cumplir con su promesa, ha tenido que cumplir con eso tan difícil que es no hablar, pese a todas las dificultades que se ciñeron a su alrededor. Ella puso por encima de todo el salvar a sus hermanos, por encima de ella misma, por encima de la felicidad que aparentemente le estaba regalando, ofreciendo el rey, ser reina con palacios, sedas, joyas, con tantos sirvientes, ropas maravillosas. Para ella no había nada más importante ni más grande que poder rescatar a sus hermanos del hechizo que la mala madrastra les había conjurado. Bueno, es una historia fantástica, es una historia de fantasía, de brujas, de hadas, de buenos y malos, de hechizos, pero yo diría que en la vida misma también nos encontramos con pruebas, con dificultades, con personas que no comprendemos, personas que no nos comprenden, con situaciones difíciles a las que nosotros quizá no tenemos la paciencia con ellas
para seguir adelante nuestro camino, para seguir adelante con nuestro compromiso de ser buenas personas, de ser amorosos, de estar bien con todos, de procurar felicidad, de poder ayudar a los demás. Es con qué facilidad algo sencillo como una mala palabra o un maltrato nos puede sacar de nuestro camino. Nada debería sacarnos del camino hacia la alegría y la felicidad de ser la persona que queremos ser, de poder seguir con ese compromiso como ella, de salvar a sus hermanos. Bueno, no hay duda que esta historia tiene muchas lecturas y un entendimiento que, llevado a lo espiritual, sacado de lo mundano, de la fantasía de brujas, de buenos y malos, llevado a lo espiritual, podemos encontrar un gran paralelismo y también podemos ver cómo la fortaleza y la constancia nos va a llevar al camino que deseamos, al verdadero camino, al camino de la verdad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, estimados oyentes. La semana que viene seguiremos con más historias y, como siempre, les encomiendo que sean felices, que estén alegres y que puedan así, con su alegría, hacer felices a los demás, que pueda su entorno estar lleno de alegría y, como en el cuento, lleno de rosas, de aromas y de bellos parajes y sentimientos maravillosos. Aquí les dejo hasta la próxima semana. Saludos a todos, que estén muy bien. Toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, que puede iluminar toda la tierra, tan potente es la